Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para que nos alegra de verme aquí en este lugar. ¿O le gustaría que anduviera perdido en Egipto? Yo sé quién fue el que me tomó. Amén. De donde estaba ahí botado. Pero por desobediente estaba botado. Porque sabía que Dios estaba ahí esperándome. Que entrara en razón y que pudiera recapacitar. Aleluya. De repente como que predicar la palabra, aleluya, cuesta, ¿sabe por qué? Porque piensan que uno tiene algo en contra de usted. Como que el predicador se vuelve el enemigo del cristiano. Como que miramos más al hombre y no miramos, aleluya, que es la palabra la que, aleluya, habla desde este lugar. Como decía Pablo, antes te sacáis los ojos y los poníais ahí en la mesa. Y ahora, porque te digo la verdad, procuráis matarme, ahí está un auto blanquito, si quiere apiedrarlo. Ahí va. Me voy como a las 3 de la mañana, para que ahí me pillen Avenida Central. No, hermano, por eso cuesta, ¿sabe qué? Nosotros solamente somos servidores. Si usted el día de mañana se dispone en las manos del Señor, Dios también puede usar su vida. Pero ¿sabe qué? Igual nosotros tenemos más responsabilidad. Los que ministramos la palabra del Señor. Porque tenemos que ser ejemplo. Vamos al libro de Primera de Samuel, amén. Dios confirmaba la palabra a través del devocional. ¿Qué hablaba el devocional? Sobre la obediencia. Dios me ministraba en los proverbios ahí, Dios también me hablaba a mi corazón, amén. Y Dios confirmaba la palabra y ahí me pude dar cuenta que era Dios hablando a mi vida primeramente. Porque el mensaje soy el primero que lo escucharé aquí. Soy el primero que tengo que comérmelo. Porque no saco nada aquí de tirar para allá y yo ahí estar ahí en silla de playa. La palabra primeramente viene a mi vida, el Espíritu Santo me ministra a mí para poder yo comprender y poder ministrar hacia allá. Amén. Primera de Samuel capítulo 15, amén. Primera de Samuel capítulo 15, amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Una palabra quizás conocida. Podemos conocerla, pero hacerla, ahí es donde Dios se goza. De los hacedores, no de los oidores. Porque oidores ahí puede haber mucho. Aleluya, pero hacedores significa actuar, ejecutar, obrar bajo la palabra. Amén. Y yo sé que Dios nos va a hablarlo en esta tarde noche, amén. Primera de Samuel capítulo 15 del versículo 16 en adelante, aleluya, percibida la iglesia. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Dile: Señor, dime, dime, te escucho, Señor. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, aleluya, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque, aleluya, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, aleluya, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas,
las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgad. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, atención aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Tome su asiento, amén. Póngase cómodo, abróchese el cinturón, suéltese la corbata y pídale ahí al pasillero que le traiga un vasito de agua, amén, para que pueda pasar lo amargo. Aleluya. Porque nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta obedecer. Cuesta obedecer, ¿cierto? Aleluya. ¿Sabe por qué cuesta? Porque la desobediencia, que es lo contrario al obedecer, ¿cierto? Es un pecado, aleluya, que destruye. Es un pecado, aleluya, que se generó en los cielos primeramente. Y también en el huerto desde ahí en adelante, aleluya, pasó esto de, aleluya, la desobediencia. Aleluya. Pero ¿sabe cuál es la mayor desobediencia? A la palabra del Señor. A lo que Dios demanda, a lo que Dios instruye, a lo que Dios determina. Aleluya. Y aquí Dios nos presenta este pasaje quizás conocido para muchos, donde había un hombre, aleluya, el cual fue ungido por Dios. Por misericordia, porque Dios tenía jueces, el cual era Samuel en otro tiempo. Pero el pueblo, aleluya, les pedía rey. Aleluya, le decía, danos rey para que nos guíe. Aleluya. Y Jehová le dijo a Samuel, déjalos nomás, porque a ti no te han desechado, sino a mí me han desechado. Aleluya. Por eso, hermano mío, algo tremendo es desechar a este Dios, aleluya. Es desechar la palabra, es no obedecer al mandamiento de Dios, hermano mío. ¿Sabe? Cuando nosotros no obedecemos, se nota en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no avanzamos. Cuando hay obediencia se nota porque avanzamos, empezamos a caminar en obediencia, en rectitud delante del Señor y se nota porque Dios va respaldando tu caminar. No va a mirar mal, anciano, va a mirar para allá ahora. ¿Sabe qué? Porque en la obediencia, como dice nuestro anciano, está la bendición, ¿cierto? Está la bendición. Porque aleluya, ¿sabe qué, hermano mío? Aleluya, cuando Dios declara una palabra, tenga por, aleluya, cierto que Dios la va a cumplirla. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo venía haciendo con este pueblo. Dios venía cumpliendo las palabras, el cual le había declarado, aleluya, primeramente en los viejos tiempos al padre Abraham. El padre de la fe. Dios había declarado una palabra, una promesa, aleluya, aleluya, y Dios, aleluya, con el tiempo, a medida del propósito, a medida del cairo de Dios, porque todo tiene su tiempo. Muchas veces, aleluya, quizás no se ha cumplido esa palabra, pero tú sigues perseverando en obediencia, síguele creyéndole a este Dios, aleluya. Porque muchas veces cuando nos veíamos la promesa cumplida, como que queremos cortar camino. Aleluya, y como que lo relajamos. Aleluya, este hombre, aleluya, fue ungido por Dios para que reinara, puesto, aleluya, aleluya, sobre todas las tribus de Israel. Saúl partió bien, caballo inglés, obedecía a Dios, Dios lo mandaba, él iba. Aleluya, pero Dios en este pasaje, en este momento, Dios le había dado una orden, una determinación y le había dejado en claro que Él fuera y destruyera todo. Aleluya, sea grande, pequeño, aleluya, aún los bebés que amamantasen. No, Dios es malo, dicen. Aleluya. ¿Sabe por qué Dios tenía que destruir a este pueblo? Porque este era un pueblo, los amalecitas, los cuales le hacían tropiezo al pueblo de Israel. Aleluya. Pero ellos no peleaban contra ellos, sino peleaban contra el Dios del cielo, el cual lo había tomado, lo había libertado con mano poderosa. Por eso él mismo, aleluya, destruyó a los egipcios, porque él decía, no vaya a ser que perezcamos en el desierto y digan, no, este Dios no existe. Murieron ahí en el desierto.
Pero Dios tenía que mostrar su mano poderosa, tenía que glorificarse, y este pueblo le salía al camino, aleluya, le hacían tropiezo a los hijos de Dios. Hermano, pelear con la obra de Dios es tremendo. Irse en contra de la obra de Dios es tremendo. No hay hacer que se haya peleando contra Dios. Aleluya, por eso si Dios determina, si Dios pone por delante a hombres, usted, aleluya, no los queda nada más que obedecer. Aleluya, Dios tenía que destruir a ese pueblo. Tenía que, aleluya, confirmar la palabra que él iba a desarraigar a los amalecitas. Aleluya, pero este hombre, aleluya, Saúl, ya un poquito engrosado del corazón, porque ¿sabe qué? Muchas veces cuando Dios nos da victoria, cuando empezamos a ser bendecidos en el caminar, como que muchas veces los sentimos autosuficientes. Creemos que nosotros somos los que ganamos las batallas, creemos que en nosotros está la capacidad, creemos que en nosotros está la fuerza. Aleluya, cuando viene la bendición, como que lo olvidamos de que Dios un día tuvo misericordia, de que Dios un día no teniendo nada. Aleluya, este hombre no era nada, solamente era un servidor de su padre. Aleluya, pero Dios tuvo misericordia porque el pueblo quería rey, aleluya, y él como tenía que enseñarle a este pueblo, ya les dio rey. Pero muchas veces como que se lo olvida. Saúl iba como avión, aleluya, pero ¿sabe qué? Cuando entra la desobediencia al mandato del Señor es algo tremendo. Y Samuel dijo en el 22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros venimos aquí a la casa del Señor estamos obedeciendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos dice que es necesario que nos congreguemos, como algunos tienen por costumbre el no hacerlo. Usted al congregarse, usted al venir hasta este lugar, está obedeciendo a la palabra del Señor. Está obedeciendo, cuesta de repente. Porque cuesta negarse, pero es mejor negarse, es mejor, aleluya, venir, aleluya, como decía un dicho, un cuento que decían, que parecía más historia real, que había una madre con el hijo, aleluya, y le decía, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Sí? ¿No tenéis ganas? Le dijo la madre. Vamos, porque es mejor ir sin ganas, porque cualquiera viene con ganas, cualquiera viene con el bolsillo lleno, cualquiera viene cuando la bendición, pero cuando al estudio está la prueba, cuando está la dificultad, ese es el mejor momento para venir a la casa del Señor, ese es el mejor momento para entrar por sus puertas con acción de gracia, por su atrio, con cántico, con alabanza. Porque en la bendición cualquiera caminamos livianito, ¿cierto? Con una gambita y media en el bolsillo andamos contentos. Y venimos al tiro a compartir con los hermanos. Ah, pero vamos con los hermanos del mall, con los hermanos de allá del restaurante chino. Y lo olvidamos que Dios nos bendice para compartir con tu familia, con los que te rodean, y aquí conjuntamente, todos juntos, como hermanos, como un solo sentir unánime. Hermanos míos, la desobediencia es algo peligroso. Este hombre, aleluya, Saúl, aleluya, tenía un mandato, tenía una misión, aleluya, la cual Dios le había decretado. Aleluya, y le había dicho ahí en el capítulo 15, en el versículo 3, le decía, ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no, aleluya, te apiades de él. Mire, él se lo había traído vivo. Mata a hombres y mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Se da cuenta? Había una palabra. Había una palabra declarada. Había una palabra determinada por Dios. Y cuando sale de la boca de Dios, hay que cumplirla muchas veces, aunque cueste. Muchas veces cuesta, porque de repente Dios los pide demasiado, porque en el Nuevo Testamento Cristo ministraba que hay que perdonar a los enemigos, y ahí como que los cuesta obedecer a la palabra, ahí como que esa página la pasamos de largo.
el perdonar, el tener misericordia, el no olvidar de lo que Dios hizo con nosotros. Como que ese evangelio no nos gusta, pero estamos, aleluya, negando la palabra del Señor. Mire, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya. Tremendo ser desechado por Dios. Porque ¿a dónde más iremos? ¿En cuál otro encontraremos la salvación? Aleluya, porque muchas veces Dios nos demanda, Dios nos pide, Dios nos exige, aleluya, y como que nos cuesta seguir ese evangelio. Aleluya, por eso cuando, aleluya, el maestro, aleluya, ministraba a las multitudes, cuando empezaba a bendecirlos y les decía, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, y todos decían, oh, qué bonito, pero cuando empezó a decirle que tenían que cambiar el corazón, que tenían que volverse a Dios, tenían que arrepentirse, como que el mensaje se ponía pesado. Cuando les daba los panes y los peces, como que estaba rica la comida. Pero cuando el maestro empezó a ministrarle el corazón, que tenían que sacar lo oculto, aleluya, lo que contaminaba, aleluya. ¿Sabes lo que hacía la multitud? Patitas pa' que te quiero, se daban media vuelta. Aleluya, y ahí están los discípulos, maestros, la multitud se alejan, se van. Dura es tu palabra, Señor. Aleluya. Y el maestro los miraba y decía, mire, ¿queréis ir vosotros también? Ahí están las puertas abiertas, váyanse. Aleluya, pero ellos entendían que a dónde más podían ir, dónde más uno se puede dirigir, dónde más podemos encontrar la respuesta. Aleluya, y él le decía, maestro, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Si solamente tú tienes palabra que levanta la vida, que levanta el alma. La rebelión, hermano mío, sinónimo de desobediencia y oposición a la autoridad de Dios. Mire, ya Saúl estaba fregándose, estaba peleando contra el mandato de Dios. Que Dios nos libre. Y la obstinación, ser terco, rebelde, cerrarse a la voluntad de Dios. Tremendo desobedecer. Cuando Dios habla, hay que hacerle caso a la palabra del Señor. Mire, vamos a leer un pasaje que quizás muchos lo conocen. Cuando David, aleluya, intentó trasladar el arca por primera vez, todos sabemos esa historia, quizás algunos no la conocemos, pero aquí la vamos a ministrarla y usted va a decir, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Tiene que mucho que ver. Aquí en aleluya, en el libro, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer aleluya en Crónica, gloria a Dios para siempre, y en Segunda de Samuel. Dos pasajes, ahí vamos a ver la diferencia. Segunda de Samuel capítulo 6 primeramente. Gloria a Dios para siempre. Mira, lleva por título, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Ahí hubo un acontecimiento que quizás muchos lo conocen, ¿cierto? Hubo una muerte. ¿De quién? Usa la palabra. Usa. Amén. Hubo una muerte. David, aleluya, quiso hacer, aleluya, una obra que no era mala. Era buena, ¿cierto? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren, aleluya, agradar a Dios? ¿Cierto? David estaba ahí en los primeros caminatas. Estaba en el primer amor, podríamos decir. Él quería hacerlo todo bonito para el Señor. Quería echarse el mejor perfume. Quería, aleluya, asistir, aleluya, a todos los cultos. Quería asistir a todos los puntos de prédica. Quería hacerlas todas, David, ¿cierto? Está en el primer amor, pues. Pero aleluya, pero hay algo importante. Mire, capítulo 6, aleluya, de Segunda de Samuel.
Gloria a Dios para siempre. Dice en el versículo, aleluya, aleluya, el versículo 3 en adelante, dice así: en el nombre de Jesús, amén. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, e hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, aleluya, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flauta y címbalo. Llevaban el medio mambo, contentos, ¿cierto? Cuando llegaron, aleluya, a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Mire, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella, aleluya, temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ahí podemos hacernos la pregunta: no, si Usa era pecador, anda en pecado, ¿cierto? Porque es fácil apuntar con el dedo, es fácil, aleluya, criticar. Pero ¿sabe lo que pasó, lo que aconteció, hermanos míos? Que había una palabra, había un decreto. Y Dios no puede transar su decreto, su palabra no cambia. Aleluya, la palabra de Dios no es como nosotros la queramos vivir. Es como Dios la ha declarado, como Dios la ha entregado. Pero ¿qué tiene que ver Usa con el mensaje? Es que, aleluya, el trasfondo del mensaje es la obediencia a la palabra de Dios. Estos hombres quisieron hacer lo bueno. Aleluya, David tenía una buena intención, pero no es como yo quiera, no es como tú quieras, es como Dios ha determinado en su palabra, porque la obediencia a su palabra es mejor que todos los tesoros de esta tierra. Había una palabra declarada. Aleluya, había un mandato que solamente, aleluya, los levitas de la familia de Leví, los sacerdotes, eran los que podían trasladar los utensilios. Dios la había terminado. Era gente preparada, gente guardada, gente, aleluya, que era apartada. Es fácil meterse en el lugar donde Dios no te ha mandado. Aleluya, es fácil, aleluya, decir: no, yo, aleluya, detrás de ese púlpito predicaría mejor que el hermano. Es mejor decir, aleluya, no, yo tocaría mejor la guitarra. Pero si Dios no te ha mandado, no vayas a aquel lugar. Espera en Dios, espera tu momento, espera que Dios te confirme, aleluya. Porque tenían una buena intención el rey David, hermano mío. Quería ser obediente, quería la presencia, quería que Dios, aleluya, caminara con él. Aleluya, pero había un mandato, había un decreto, había una palabra declarada. Y Dios no tranza. Aleluya, Dios no tranza. Por eso le dijo en el Salmo 50, ¿pensaba de cierto que sería yo como tú? Aleluya, Dios no es como nosotros, no es como nosotros queramos acomodarlo. Dios, aleluya, es eterno, Dios es veraz, Dios cuando dice lo cumple. Si Dios hizo una promesa, la va a cumplirla, pero espera pacientemente en Dios. Mire, los hijos de Leví, estaba, aleluya, Coat. ¿Sabe quién era Coat? Era el abuelo de Moisés y de Aarón y de María. De ahí salió la rama de los coatitas. Eran el aleluya. ¿Saben qué eran los coatitas? Ahí para que se metan en el Antiguo Testamento sale todo esto. No estoy hablando de mi corazón. Eran los encargados de cuidar el tabernáculo y de cuidar, aleluya, y de trasladar el arca. Números 3, versículo 31, después si quiere lo lee. Se cuenta que había un decreto.
Habían personas designadas. Aleluya, por eso es fácil decir, no, yo lo haría mejor que el hermano. Espera tu tiempo, esfuérzate, aleluya, prepárate. Si el día de mañana quieres que Dios te use, prepárate y dile, Señor, ministrame, Señor, enséñame. ¿Por qué? Porque cuando Dios me dé la oportunidad, yo quiero obedecerte a ti, agradarte a ti, Señor. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino su voluntad, Señor. Aleluya, y había una familia que estaba designada. Aleluya, y este hombre, aleluya, por querer hacerla, aleluya, lo compadre, se puede decir, quizás por poco conocimiento. Aleluya, no tenían el conocimiento, no habían escudriñado. Por eso Dios nos trae aquí los martes, los jueves, los domingos, para poder enseñarnos, para poder ministrarlo. ¿Para qué? Para cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad, tengamos una palabra, la cual nos pueda sustentarnos, la cual nos pueda elevarlo, la cual nos pueda llevarlo en el camino. Para que no lo equivoquemos, por hermano, para que no cometamos errores delante de la presencia del Señor y seamos obedientes a la palabra de Dios. Mire, Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 15. Y ahí viene la otra oportunidad. Ahí ya David se metió en la profundidad. Ahí ya David empezó a escudriñar. ¿Cuántos dicen amén? De cántico pasó ahí a la adoración en la palabra. Empezó a investigar, aleluya, cómo era, aleluya, que se trasladaba el arca. No te duermas, despierta, enciende la llama, despierta la presencia de Dios en tu vida, aleluya. Mire, capítulo 15, lleva por título David trae el arca, aleluya, a Jerusalén. Versículo, aleluya, 4 en adelante. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat y Uriel, el principal de sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías, el principal de sus hermanos, 220. De los hijos de Gerson, Joel, el principal de sus hermanos, 130. De los hijos de Eliafaz, Samaías, el principal de sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel, aleluya, el principal de sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal de sus hermanos, 112. Mire, era una familia grande. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel, Aminadab, y les dijo, mire, ponga atención, vosotros que sois los principales, aleluya, padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Mira atento. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Se da cuenta que la palabra de Dios no es como a mí me gusta, no es como a mí me acomoda. No es como, aleluya, a mí me cae mejor. No es como así, no, esto me sirve y esto no me sirve. La palabra de Dios es certera, es eficaz, es cortante, contriñe, aleluya, escudriña, mente, corazón, penetra, traspasa, desciende. ¿Se da cuenta que Dios no tranza, hermano mío? Dios no tranza su palabra, no lo hizo con USA, porque había un decreto, había una palabra declarada, había un mandato de Dios, aleluya. ¿Sabe por qué aún estamos aquí parados? Por pura misericordia. ¿Sabe por qué? Porque vino uno del cielo, enviado de Dios, el cual fue obediente. Y por medio de esa obediencia, aleluya, fuimos todos sujetados a esa obediencia. Y cuando Dios mira, aleluya, mira el sacrificio de Cristo, el cual fue obediente al mandamiento de Dios, a la misión que Dios había enviado a esta tierra. Y por esa obediencia nosotros estamos aquí, porque somos enteros desobedientes.
Soy el primero. Soy desobediente. Porque Dios me ha dado dos oportunidades. Pero tenemos que ser como David. Tenemos que meterlo en la profundidad de la palabra. Tenemos que meterlo en la profundidad de la presencia de Dios. Para no cometer los mismos errores. David se había equivocado. Porque él pensaba de su corazón que lo estaba haciendo bien. Pero no es como yo quiero hacerlo. Si no, es como Dios manda. Si Dios te dice, hay que perdonar. Estás obedeciendo a la palabra de Dios. Si no obedecemos, estamos siendo rebelados, estamos siendo tercos, obstinados delante de la presencia del Señor. Aleluya. Mire, de repente, ¿por qué no avanzamos? Aleluya. Libro de Jeremías. Como que se puso pesado el predicador. Yo leo la palabra nomás, hermano. Reclámele al Señor más rato ahí en las rodillas. No, yo tengo que ponerle. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos, aleluya, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, dijeron, ay de nosotros si queremos agradar a los hombres más que a Dios. Aquí hay que agradar a Dios, aquí hay que adorar a Dios. Y aleluya, cuando escuchamos y atendemos a la palabra de Dios, Dios se goza, porque hay un hombre que está atento, que quiere aprender, que quiere recibir lo que Dios tiene preparado. Y si Dios me escogió en este tiempo, tengo que guardarme y cuidarme. Y tengo que hacer su voluntad primeramente. Jeremías capítulo 7. Dios siempre ha querido ministrar a este pueblo. Los trajo por Egipto. Los sacó con mano poderosa. Aleluya, pero Él les declaraba que Él los trajo. Por pura misericordia nos hizo entrar a la tierra prometida. Mire, y en el versículo 21... Dios castigaba la rebelión, porque Dios no tranza. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y aquí viene lo triste, que de repente se cumple la desobediencia. Que Dios los libre. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios, aleluya, consejos. En la dureza, aleluya, de su corazón malvado. Mire, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Por eso no avanzamos. Por eso, aleluya, seguimos en la condición que estamos. Porque hemos desobedecido a la palabra de Dios. Si Dios te recogió, si Dios te lavó, si Dios te limpió y te atrajo nuevamente, venid, aleluya, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Por eso muchas veces nuestra condición, hermano, porque somos desobedientes a la palabra del Señor. Y cuando tú desobedeces a la palabra de Dios, ya no hay más escapatoria, no hay más refugio para tu vida. Porque ¿a dónde más iremos? ¿A dónde más los dirigiremos? Vamos a ir ahí a Egipto a buscar el consejo. Tampoco a Dios no le agrada. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cuántos avanzan en este día? ¿Cuántos quieren avanzar con Dios? ¿Cuántos quieren caminar de la mano con este Dios?
¿Sabe cómo es que nos cuesta levantar las manos? Porque aún estamos claudicando. Aún, aleluya, no hemos reconocido el que lo sacó de la muerte. No hemos reconocido aquel que metió su mano ahí cuando estábamos en las puertas del Hades. Aleluya, nos rescató, nos limpió. Aleluya. Y nos hizo sus hijos. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Aleluya. Y os envié a todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Aleluya. ¿Se da cuenta que Dios habla ante tiempo? Dios usa a los siervos. Dios usa, aleluya, a los hombres que Dios tiene en estos tiempos para amonestarnos. Los que os presiden. Aleluya. Pero de repente sabe que no, me está atacando este hombre. Me está atacando el hermano. Si Dios es amor. Dios es amor. Pero Dios no tranza su palabra. Lo pudimos testificar con Usa. No, si Usa era más pecador que yo, por eso murió. Porque andaba con el pecado regalón. No, hermano mío, es porque Dios no tranza su palabra. Dios no es, aleluya, como nosotros queremos. Dios no es compadre. Aleluya, por eso Cristo le dijo a Juan, escribe estas palabras, porque estas palabras son fieles, son verdaderas. Cuando le mostraba cielo nuevo, tierra nueva, y después cuando le anunciaba la venida de Cristo, les decía, escribe estas palabras, Juan, porque son fieles, son verdaderas. Estas palabras se cumplen, la palabra se cumple. Había una promesa, había un mandato, había un estatuto. Pero de repente tenemos un Dios propio. Tenemos un Dios acomodado. Aleluya. Y creemos que servimos a Dios. Aleluya. Por eso cuando Pablo, aleluya, fue a aquella ciudad, vio muchos altares. Había muchos altares donde los hombres y las mujeres adoraban. Tal de la fertilidad. Tal de la comida. Alábale. Tal del que no se bañaba, del cochinín. Había muchos altares, hermano mío, pero allá en un rinconcito había un altar que decía al Dios no conocido. Aleluya, por eso muchas veces caminamos con dioses acomodados a nuestra dirección, a nuestro corazón, pero no queremos ir a ese rincón, al Dios desconocido, al Dios que no tranza, al Dios verdadero, al Dios real. Mire, y en los Salmos, aleluya, capítulo 81, palabra conocida. Siempre decimos, abre tu boca, no de completo, de la palabra, que yo te la llenaré, ¿cierto? Y suena bonito. Es fácil que el Señor ponga palabra en tu boca. Pero ¿sabes lo es más bonito? Hacer la obediencia a Dios. Obedecer a Dios, cumplir su palabra, obedecer al llamamiento que Dios nos ha hecho. Mire lo que decía, aleluya, en el versículo 11 del, aleluya, Salmo, capítulo 81. Dice así en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y ahí, mire, sale una exclamación de Dios. Una exclamación de Dios mismo, hermano mío. Y ahí les dice, oh, si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. Aleluya, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Se da cuenta? De repente queremos que Dios pelee por nosotros. Queremos que se cumpla el Salmo 91 en nuestras vidas.
Aleluya, pero aún no lo ponemos como el Salmo 1, aún no hemos sido árboles plantados, pero queremos crecer, creímos que llevamos fruto, pero aún no lo hemos plantado. Cuando obedezcamos al mandato de Dios, a la palabra de Dios, ahí recién Dios va a pelear por ti. Pero si andamos igual que el tamo, igual que las nubes sin agua, de allá para acá, y los mueve cualquier viento, pero aún no lo hemos plantado delante de la presencia del Señor. Aleluya, ¿cómo queremos que se cumpla el Salmo 91 de nuestras vidas? Dije que no iba a mirar mal, anciano, que se cree muy bonito. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Son ricas las bendiciones de Dios, ¿cierto? Es rica la bendición, es rica la miel, es rico el buen trigo, el buen pan, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el buen trigo? Cuando se cumple una palabra en tu vida. Cuando se cumple una palabra en tu familia, cuando se cumple una palabra en tu caminar, es hermoso, es rico, es deleitoso. No hay nada más maravilloso. Y esa es una señal que le estás obedeciendo al mandato de Dios. Cuando Dios atrae las bendiciones para tu vida. Pero de repente pasamos de lucha en lucha. Porque ahí Dios nos quiere, aleluya, traerlo a su presencia. No es porque Dios sea malo, sino es porque Dios quiere, aleluya, mover su mano, quiere manifestarse para, aleluya, para que puedas comprender que Dios va a cumplir el propósito en tu vida. Pero Él demanda obediencia de nosotros. Saúl, el mensaje principal. Empezó bonito, iba a toa, no faltaba ni un culto, ¿cierto? Empezó bonito, pero hasta que llegó lo peor del hombre, de la mujer, la desobediencia. Aleluya, que podamos entender, hermanos míos, que desobediéndole a Dios, aleluya, no vamos a ningún lugar. Aleluya, por eso Cristo ministraba sobre el perdonar, sobre ir y reconciliarse. Aleluya, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? 7, no te he dicho 7, sino 70 veces 7. Pero al otro día se lo olvida. Al otro día como que cambia el evangelio. Al otro día como que vuelve ese Dios acomodado en nuestras vidas. Y queremos perdonar a uno y a otros no, porque no nos conviene. Y ahí como que el evangelio se pone pesado. Ahí como que el Señor se enojó. Ahí como que los cuesta. ¿Sabe que Cristo también, aleluya, le dolía la dureza del corazón de los fariseos? ¿Por qué? Porque Él mostrando señales tremendas. Aleluya, que ellos decían y declaraban. Aleluya, estas señales no las puede hacer un hombre si no está Dios con él. Lo reconocían, ¿cierto? Aleluya, pero ahí estaba la dureza del corazón. Y ahí entre medio está, aleluya, la rebelión. Está la obstinación, la dureza, el ser terco. Aleluya, el no reconocer la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Y Cristo, aleluya, le dolía. Miren Marcos capítulo 3, rápidamente voy leyendo. Dice así, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. Se da cuenta él mostrándole señal, milagros poderosos. Dios no te ha mostrado señal. Dios no te ha mostrado milagros poderosos.
Aleluya, no solamente en tu vida, sino con cada uno de los que hemos estado aquí, con los que estamos aquí. A uno lo ha sacado de la muerte, hombres que estaban hundidos en la droga, hombres que estaban hundidos en la depresión, hombres que eran alcohólicos, hombres que eran mujeriegos. Di amén. Sí, pues. De ahí Dios nos rescató. Y nos trajo de camino de desobediencia, de camino chueco, camino tuerzo, aleluya, para ponerlo en la brecha, pero no para que, aleluya, hagamos oídos sordos al mandamiento, a la palabra de Dios, sino para ser, aleluya, oidores y hacedores. No, sí, Usa era más pecador que yo. Usa andar en pecado. Dios no tranza, hermano mío. Tristemente tengo que decirle, Dios no es como yo pienso ni como usted piensa. Por eso dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿Por qué muchas veces tropezamos? Si Él es el que construye. Uno le mostró en Apocalipsis una calle de oro mal de cristal. ¿Y por qué nuestra vereda está chueca? Hay hoyos, caímos, tropezamos. Porque dice que el que retrocediere no agradará a mi alma. Dios no es como nosotros. Dios no tranza su palabra. Él no tranza. No hay mudanza. No hay sombra de variación. Aleluya. Dios no es como nosotros pensamos. Dios es eterno, poderoso, es alfa, omega, es santo, 3 veces santo. Su palabra se dice y se cumple. Dios había declarado una palabra para el pueblo. Aleluya, le había hecho una promesa a Abraham y tenía que cumplirla. No, pero ellos querían volver a Egipto. Estábamos mejor en Egipto. Allá comíamos más rico. Allá, aleluya, teníamos de todo. Y aquí estábamos padeciendo. Aleluya. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá, recíbala vos. Y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Que crezca la familia nomás. Y el fruto de tu tierra. Tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres, te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, aleluya, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, aleluya, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes la pondrá sobre todos los que te aborrecieron, aleluya. Qué hermoso este Dios, precioso. Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Bendiciones de la obediencia. Es mejor obedecer, ¿cierto? Es mejor obedecer a este Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que ponga un corazón de carne en esta noche. Un corazón sensible a su palabra. Que el día de mañana no lo olvidemos. No, Señor, usted no tranza. Tengo que orar por mi enemigo. Tengo que orar por ese que os calumnia, los que os vituperan, porque sé que soy un bienaventurado. Aleluya. Este Dios real. No sé usted, pero mi Dios real. Póngase en pie si es real, póngase en pie y dele toda la gloria a Dios. Y dejo este lugar, aleluya, a mi hermano coordinador,
Nuestro diácono Carlos Báez, con toda la gloria para el Señor.